amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Cultura de Turquía. El día de hoy queremos hablar acerca de una serie que está siendo muy famosa en varios países de Latinoamérica y también en Turquía. Esta serie es conocida como Bir Zamanlar Çukurova en Turquía y en nuestros países como Chile, México, Puerto Rico como Tierra Amarga. Esta es quizá una de las series más famosas que actualmente se transmiten de manera simultánea en estos países. Y es interesante porque todavía no ha terminado en Turquía, aunque su primer capítulo salió el 13 de septiembre de 2018. Es decir, es una gran apuesta y es un gran riesgo, porque generalmente una serie, hasta que no ha llegado a su fin y se ha podido medir su éxito, se puede vender, porque muchas veces puede ser que al final al público no le guste tanto. En cambio, esta serie se ha vendido a pesar de que está siendo todavía transmitida y bueno, vale la pena decir que tiene por supuesto mucho éxito y seguramente de ahí viene el que se hayan arriesgado. Esta serie está ambientada, o esta telenovela está ambientada en los años 70 y es muy interesante que la producción se dedicó a hacer una investigación de las décadas que cambiaron al mundo, a la sociedad de muchos países, no solamente de Turquía. Una época en la que los temas que se han convertido en clásicos y la moda eran muy particulares. Sin embargo, por supuesto que es el amor el eje central. Es así como Tierra Amarga, la serie que se ha estrenado gracias a Imagen Televisión en México, puso en la pantalla a un Estambul de hace 40 años, donde la historia de amor de Yilmaz y Züleyxa ha tenido que sobrevivir a conflictos y problemas desde el inicio. Si ustedes han visto la serie, seguramente recordarán el principio, cuando vemos a Züleyxa vestida de novia, intentándose ahogar en una especie de río, una escena increíble, tremenda, verla flotar con su vestido de novia. Y bueno, sin duda nos han enseñado cada vez más escenas de ese tipo, como cuando también se ha perdido su bebé, en fin, y todos esos momentos en los que hay intrigas para que el amor entre estos personajes no se dé. Los años 70, decía el productor de esta serie, les dieron la oportunidad de usar ropa muy colorida, escenarios y herramientas muy interesantes, muy llamativas para poder transmitir el poder y la magnificencia que hay alrededor de esta historia, de la familia que tiene tanto dinero y que sin duda pues ha interesado a la gente. Al ver Tierra Amarga, pues sin duda nosotros hemos podido disfrutar mucho de la decoración, de la atmósfera, pero al mismo tiempo hemos sido testigos de la historia de dos enamorados que se envían cartas de amor por correo tradicional y que escuchan canciones, se dedican canciones que hoy ya son muy clásicas para los turcos. Los productores de la serie comentan que uno de los mayores retos que enfrentaron durante la grabación de Tierra Amarga fue la recreación de Estambul y de las provincias turcas en la década de los 70, tanto los carros, no solamente los vestuarios, las locaciones, por ejemplo, para hacer las partes que se grababan en Adana, pues no tenían cómo hacerlo como si fuera en Hollywood, y además porque tampoco querían darle ese tono artificial. Tenían, por ejemplo, una mansión de 450 metros cuadrados de construcción con 7 habitaciones, decorada de acuerdo a las condiciones de ese periodo, y ese sin duda fue un gran logro, un gran reto. Por ejemplo, mencionan también que el avión que usaron en el avance y en los primeros episodios, así como los automóviles, fueron usados originalmente, fueron ahora sí que muy llamativos, llamaban mucho la atención debido a que fueron originales. De hecho, dicen, usaron casi 50 carros de esos años para la serie. Así que todo lo que vemos es real, por eso se ha convertido en una historia muy interesante debido a su gran producción. Nosotros sabemos y hemos visto todo lo que se hizo para el sultán, debido no solamente a que se fueron apegando a todos los periodos que vemos en la serie, además de que fueron muchos años, y a la riqueza de todo el arte islámico, así que lo que hemos visto es que los turcos a sus producciones de época realmente le dedican mucho dinero porque lo van a recuperar al venderlos a otros países.
Si bien los productores tocan el tema del amor en pareja como la espina dorsal del proyecto, son las historias que se desarrollan de forma paralela también las que van complementando una trama en la que se van entretejiendo diferentes conflictos. A diferencia de la mayoría de las series turcas, Tierra Amarga no es un proyecto que esté basado únicamente en el amor de los personajes principales. Es lo que podemos llamar un drama ensamblado con muchos personajes con diferentes historias que flotan y se desarrollan de manera simultánea y donde también los conflictos de estos se insertan de manera natural. Y eso fue realmente algo que al público turco le gustó. Los productores de esta historia dicen que cuando el guionista comenzó a hacer el borrador de este proyecto, la historia no tenía su lugar en Adana. Más bien, los productores fueron los que dieron la idea porque los personajes tenían una geografía exacta para desarrollar su historia de amor, las peleas por celos y las guerras por los tronos, etcétera, bueno, por el poder, son los que también van a hacer que se modifiquen estas locaciones. Los productores también nos comentan, modestia aparte, pero la verdad, que sin duda Tierra Amarga es una de las mejores series que ha realizado la televisión turca debido a la profundidad y a la seriedad con la que se tomaron los datos históricos. Debemos recordar que se está hablando de una Turquía en crisis, una Turquía sobre todo con grandes conflictos sociales y que va a haber el nacimiento de problemas que van a derivar incluso después en golpes de Estado. Entonces, es por ello que es un momento neurálgico para Turquía. A lo mejor nosotros en Latinoamérica tenemos la referencia por los movimientos estudiantiles y sociales que se dieron en varios países, por ejemplo en Chile y en México, pero también en Turquía, lo cual es muy interesante que nos puedan enseñar. Esta producción tardó más de 6 meses de preproducción y 8 de realización, contando que estamos hablando de la primera temporada y que sigue todavía después de 2 años de haber iniciado. Además, también se habla de que fueron cientos de personas y de extras los que participaron y los que participan en esta serie. Por lo tanto, realizar el casting les llevó casi 1 año, el mismo tiempo que les tomó construir la locación principal, que es la casa mencionada. Más o menos un equipo de 500 personas estuvieron trabajando en la preproducción y una vez que se comenzó a grabar, tenían ellos muy claro para dónde iba el rumbo. La mansión, por ejemplo, que está localizada en un rancho, los detalles, ya hasta los animales, todo fue muy cuidado, pues trataron de que todo fuera de lo más realista. También mencionan que diseñar las casas de una de las familias más adineradas de la época, las reliquias, las joyas, los muebles, todo lo fueron consiguiendo en tiendas de antigüedades, por eso les llevó tanto tiempo. A todo esto se le sumaron muchos artículos que fueron especialmente hechos para la serie y la época. Por lo tanto, comenzaron el rodaje con 2000 piezas de vestuario y ambientación, nada más para que podamos darnos una idea de cómo se fue grabando la segunda temporada, la cual ya había recaudado hasta 4000 piezas. Para muchos de los que hemos visto Tierra Amarga, sin duda algo que nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, aquí en México, es que los personajes que están hablándonos de esta vida rural tienen algo que nos recuerda a nuestros personajes latinos. Por ejemplo, a Pedro Infante de repente pareciera que nos hacen como sentir cómodos porque entendemos la vida de un rancho. Por ello no estamos tan lejanos. Sin duda esto es algo que han de haber tomado en cuenta tanto los productores que trajeron a México esta serie como cuando en Turquía estaban buscando a qué países vender la serie. Como sabemos, las telenovelas turcas han roto fronteras y se han vuelto bastante presentes en el suelo mexicano. Y gracias a esta presencia a través de canales como Imagen Televisión o TV Azteca, pues no solamente están entrando en nuestro lenguaje entre las historias que nos hablan de amor, de temas sociales, de injusticias, también poco a poco nos empiezan a llamar la atención pues lo que comen, lo que visten, sus muebles. Así que esta serie sin duda es un agasajo visual para todos los que nos gusta entender cómo es Turquía y entender cómo fue. Estamos hablando de Tierra Amarga, una historia que ocurre en Estambul y cuyo protagonista Yilmaz, interpretado por el actor Uğur Güneş, es un joven mecánico que, si bien es una persona adinerada, puede hacer todo para poder tener bien a una mujer como Züleyha, quien es interpretada por Hilal Altınbilek.
Sin embargo, la trama de la telenovela comienza cuando su hermano vende a su hija para saldar sus deudas de juego y Yilmaz termina asesinando al hombre que quería cobrarse con ella, por lo cual sus vidas y sus planes de boda van a cambiar porque tendrán que emprender una huida juntos. La telenovela, como decíamos, se estrenó y fue vendida a 30 países alrededor del mundo y 15 en Latinoamérica, entre ellos México. Al ver Tierra Amarga, sin duda vamos a disfrutar mucho de todo lo que tiene que ver con esta estética turca, pero también todo lo que se tuvo que hacer para recrear esta historia que sin duda nos va a seguir teniendo con la butaca, ahora sí que sentados en la butaca al filo hasta que termine. Y bueno, estaremos muy atentos de ver cómo son las reacciones en Turquía cuando concluya y ya después esperar cómo le va a ir aquí en los países de Latinoamérica. Bueno amigos, los invitamos a que vean esta serie, a que sigan apoyando todas las producciones que traen a nuestros países para poder tener más presencia de estas historias que sin duda necesitamos como aire fresco ante tantas producciones que pues suelen hablarnos de violencia y de temas que ahorita más bien pues nos estresan más que entretenernos. Bueno, pues los dejamos, ojalá que compartan sus opiniones, incluso si no están de acuerdo, estará muy interesante que pudiéramos platicar mucho acerca de esta serie, qué les parecen las actuaciones, qué les parece el tema de la familia. Aquí vamos a estar recibiendo sus comentarios. Nosotros nos dedicamos a hacer la investigación de estos temas, traducimos, vemos, estamos muchas horas dedicados también porque nos gusta compartir con ustedes lo que estamos también disfrutando. Pues los dejamos, les enviamos un cordial saludo. Por favor sigan nuestro canal, pónganle a la campanita ahí un toque para que usted reciba información al momento de lo que estamos compartiendo y compartan nuestros videos si le gustan. Son Reguru Shuruz, hasta luego.